para lo que necesites. Bueno, perfecto. Bueno, bueno, buenas tardes o buenas noches ya, porque ya está de noche. Lo que hago siempre es agradecer. Primero agradecer a Gonzalo, a Raúl, a Gonzalo, por el hecho de que nos hayan convocado. Digo, nos hayan convocado porque represento a una empresa que es Industria Saladillo. Mi nombre es Rubens Perry, soy uruguayo, nací en Montevideo, hincha de Nacional, siempre digo lo mismo, es una forma de presentarme. Hace 13 años que trabajo en el Departamento Técnico de Industria Saladillo y también trabajo como vendedor de comercio exterior, más allá de que ahora con esto de la pandemia no se ha viajado desde que comenzó la pandemia, pero bueno, nosotros somos una empresa, Industria Saladillo, que tiene una tradición histórica de transformar plásticos. Estamos en el Parque Industrial de Pilar, ahí en la zona norte del Gran Buenos Aires, y vendemos en muchos países. Y lo que hacemos es ser un proveedor integral ahora vamos a ver de qué líneas. Pero acá lo importante, y más que nada con ustedes que son estudiantes de último año, y que yo tengo no solamente cifradas esperanzas en ustedes para que cambien la realidad de lo que está pasando en las instalaciones, sino también para que de una vez por todas tengamos profesionales con toda la palabra en las obras, ¿no? Entonces, sin importar si son casas, viviendas unifamiliares o son edificios de apartamentos o de oficinas, estadios o lo que sea, por ejemplo, arriba es el Teatro del Bicentenario en San Juan, independientemente de cuál sea la instalación que haya que realizar, nosotros le vamos a poder proveer de esas cuatro ramas o formas básicas que tienen las instalaciones. Instalaciones de agua, instalaciones de desagües, instalaciones de gas e instalaciones de calefacción. Estas son marcas nuestras y como siempre tratamos de hacer, ¿no? Y un pedido de parte de los profesores y de Raúl, el hecho de que esto no sea una charla comercial, sino que sea una charla técnica. Después ustedes son los que van a decidir qué líneas, qué marcas utilizar. Pero lo importante es que tengan conceptos básicos de qué es lo que hay que hacer. Ustedes se van a recibir como ingenieros, pero más allá de eso, por ahí capaz que nunca van a trabajar con relación a las instalaciones. Pero lo importante de todo esto es que si ustedes no saben cómo se hace una instalación, si ustedes no saben cuáles son eh, esas cosas que hay que tener en cuenta, esos factores que tenemos que manejar, si ustedes no saben cómo controlar una instalación, si ustedes no saben determinadas cosas, es muy difícil que puedan estar al frente de una obra, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es mostrarles quiénes somos, nosotros como fábrica, Industria Saladillo, hablar de las generalidades de los productos, pero también quedar a las órdenes de ustedes para lo que necesiten. Hoy empiezan un camino, algunos ya estarán, otros comenzarán a trabajar en algún estudio, en alguna empresa constructora o en algún otro lugar en forma independiente, pero lo importante es que tengan en cuenta que a partir de hoy, si no nos conocen, utilicen todos los servicios que nosotros brindamos, ¿no? Nosotros tenemos mucha experiencia en obra. ¿Por qué? Porque somos fabricantes y, como decíamos, transformadores de plástico hace más de 70 años, pero estamos continuamente en contacto con los instaladores, con los proyectistas, con los profesionales, con los comerciantes, y todo eso hace de que, unidos entre todos, tratemos de mejorar las cosas. Lo que vamos a ver es que nosotros tenemos para gas una línea que se llama Fusiogas. En este caso, el gas es una línea, como yo digo, que corre con ventajas. ¿Por qué corre con ventajas? Y porque las líneas de gas que se comercializan en la Argentina, todas tienen una aprobación por alguien que por lo general son las distribuidoras, y estas líneas que se comercializan en la Argentina, para que puedan ser fabricadas y comercializadas e instaladas en una obra,
tienen que estar certificadas, tienen que estar bajo una norma, que en este caso es una norma argentina, que es la NAG E210, que es un apéndice de la NAG 200, que es la norma de gas que hay en la Argentina. Pero lo bueno que tiene esto es que todos los tubos que ustedes van a trabajar en la obra están certificados, todos los tubos están aprobados, todos los que van a hacer las instalaciones están normalizados. ¿Por qué? Porque tienen una matrícula, están matriculados. Y para todo eso, después viene alguien de la distribuidora de gas, sea en Capital o en cualquier provincia de la Argentina, y va a haber una inspección. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque más allá de que ustedes controlen que las cosas estén bien o que la persona que haga la instalación la haga bien, va a haber alguien que va a venir a auditar exteriormente y le va a decir esto sí y esto no. Esto vamos a ver que en agua y en desagües no sucede. Entonces son ustedes los que tienen que fiscalizar. Y para fiscalizar tienen que saber qué es lo que hay que fiscalizar. Nosotros tenemos para gas en la Argentina nuestra línea que se llama Fusiogas. Es un sistema, a ver si, ahí va, ahí cambió. Es un sistema que la materia prima que se utiliza es polietileno, es de color amarillo por un tema normativo, tiene un cuerpo metálico, tanto los tubos como los accesorios, y el método de unión que tiene accesorios y tubo es por la termofusión. Lo que se termofusiona es el plástico, este polietileno de alta densidad, que es la parte exterior de los tubos y la parte exterior e interior de los accesorios. Nosotros decimos que es un sistema excepcional porque comparativamente con otras marcas del mercado tenemos algunas piezas con algunas diferencias. Pero lo importante de todo esto es que entiendan el concepto de que para hacer una buena instalación hay que tener a alguien idóneo en la realización de la misma y después hay que hacer los controles necesarios. Las termofusiones que estén bien realizadas, la prueba de estanqueidad. En este caso hay un organismo que viene a hacer las pruebas, ustedes van a tener que hacer todo en lo que es agua y en lo que es desagüe. Después tenemos una línea para calefacción. Es un sistema a base de un tubo que se llama PEX, que es polietileno, al igual la materia prima que la del el gas, pero en este caso es una manguera casi transparente, un blanco casi transparente, que lo que hace es colocarse en un contrapiso, ¿no? En una carpeta que se hace de arena y de cemento, y por ahí esa manguera que va a ir a determinadas distancias según el tipo de piso que nosotros tengamos, la terminación de ese piso, hay todo un cálculo, un balance térmico como que se llama, va a ir a una distancia y lo que va a transportar por su interior es agua caliente. El agua caliente lo que va a hacer es calentar toda esa masa, esa superficie, y por radiación va a calefaccionar el ambiente. Hablamos muy poquito, ¿por qué? Porque hacer una charla de gas o hacer una charla de calefacción son más o menos 1 hora y media, 2 horas que nosotros tenemos. Los invitamos, sí, aquellos que quieran, en nuestra página, después van a ver, ahí estamos dictando cursos durante todas las semanas, en diferentes horarios, de todas nuestras líneas. Después lo que tenemos es Aguaduct, y acá es algo más normal, algo que nosotros tenemos la suerte con nuestra línea de que esté presente en muchísimas obras, ¿no? Y Aguaduct es un sistema que nosotros utilizamos y que nosotros fabricamos desde hace 28 años para desagües pluviales y cloacales. Aguaduct tiene una particularidad, es el primer sistema que se fabrica en la Argentina y el método de unión es mediante un O-ring. Y esa es la característica. Por un lado, la materia prima, que es el polipropileno. Entonces, polietileno en gas, polietileno en calefacción, polipropileno en desagües. El polipropileno, comparativamente con el PVC, tiene mucha mayor resistencia al impacto. Tengan o háganse una idea de que la industria automotriz o que por ahí a nivel domiciliario nosotros utilizamos muchas cosas en polipropileno.
esos recipientes que van al freezer o al microondas, los famosos Tupperware, son en polipropileno, muchos envases que utilizamos son en polipropileno, la industria automotriz utiliza el polipropileno más que nada para lo que son para golpes y acabados internos del vehículo, por esa gran resistencia que tiene al impacto. Pero además tiene otra ventaja el polipropileno, que comparativamente con los plásticos que hay en el mercado, es más resistente a qué? A la temperatura del agua que corre por el interior. Y eso también es importante, tener un sistema de desagües que pueda resistir a las temperaturas que se utilizan comúnmente en una vivienda, sea en una casa, sea en un edificio, o por ahí en un comercio, un restaurante. Estamos hablando de por ahí mucho volumen de agua, ¿no? Imaginemos, ¿no? La cocina de un restaurante y al lado tenés el lugar donde se lava todo lo que se utilizó, vasos, platos, toda la parte de cuchillos, ¿no? Eso está continuamente agua caliente lavándose, eso vierte en un desagüe. Bueno, el tubo que recepciona esa cantidad de agua y esa temperatura del agua tiene que estar apto para recibirla. El polipropileno, comparativamente con el PVC, es, como se ve en la tabla, casi 3 veces más en cuanto a la resistencia. Eso por un lado, la materia prima, y por otro lado, el O-ring. Este O-ring que está acá es una goma, si uno lo ve, no sé si ustedes pueden ver lo que yo tengo en la mano ahora, esto es una goma que lo que tiene es un aro de contención, un labio superior y un labio inferior, y eso es lo que genera la estanqueidad. Ahora, ¿qué pasa? Esto está todo muy bien, un O-ring de doble labio, en el caso nuestro es un O-ring alemán desde los comienzos de la iniciación de nuestra línea, pero lo importante, más allá de que es polipropileno y de que tiene un O-ring que es el que genera la estanqueidad, es cómo lo instalamos y cuáles son las ventajas que tiene este sistema. Una de las principales ventajas, y por eso fue adoptado enseguida en el mercado argentino, es que uno puede realizar correcciones o armar y desarmar sin desperdicios. ¿Qué quiere decir sin desperdicios? Al ser la unión por intermedio de este O-ring nos permite de que haya ciertos movimientos o correcciones, y que si estaba mal lo que estaba armando, por ahí hay que hacer un cambio de la instalación, podemos desafectarlo, podemos desconectarlo y no tenemos ningún tipo de desperdicio, como en aquellos sistemas que eran pegados, ¿no? O como en aquellos sistemas que eran soldados, como el plomo, que por ahí ustedes se van a encontrar con muchas instalaciones en hierro fundido, en hormigón, en plomo o con PVC pegado. Pero lo bueno es que este sistema también nos permite a nosotros tener esa transición con los sistemas que anteriormente se conocían. Después, otra de las ventajas, que en algunos lugares se aprecia mucho más que otros, es el tema de que cada unión en Aguaduc, como si fuese una cupla de dilatación. ¿Por qué? Porque ese O-ring permite de que haya un movimiento, y ese movimiento está garantizado de que no va a tener ningún tipo de pérdida, de fuga la unión. Pero además, cada unión de esas lo que hace es que absorba, en el caso de que haya dilatación o contracción por la diferencia de temperaturas, o por ahí por algún movimiento estructural que se genera. Yo vivo acá en Caballito, enfrente al Parque Chacabuco, en la estación Emilio Mitre de la línea E, y cuando el subte pasa genera una vibración. Esa vibración afecta a la estructura del edificio, pero también todo lo que está. Y cuando uno tiene sistemas como estos, ¿no? Como es Aguadú, que cada unión es una junta de dilatación, todo esto se minimiza y pasa a no ser nada, ¿no? Que después vamos a ver qué son las cosas que pueden pasar. Después, otra de las cosas buenas que tenemos nosotros, que todos nuestros productos que salen al mercado, en este caso estamos hablando de Aguadú, que está certificado. Habíamos hablado que en el gas, para poder comercializarse, tiene que estar certificado bajo una norma, y para poder instalarse lo mismo. Bueno, más allá que en cuanto a desagües,
y estas son cosas importantes que tengan en cuenta, nuestro sistema está certificado. Eso a ustedes le da una garantía. Más allá de que después son ustedes los que van a tener que fiscalizar de que las instalaciones estén bien realizadas. Nosotros certificamos bajo una norma IRAN 13476, que es la norma nacional, y también certificamos bajo normas internacionales como la EN 13476. Ahora entrando en lo que es el sistema propiamente dicho de desagües, nosotros tenemos una amplia gama de diámetros que va desde el diámetro 32 hasta el diámetro 160. Y acá hicimos un cuadro de usos normales o donde normalmente uno ve la instalación, donde van esos diámetros, ¿no? Diámetro 32 para desagües de aire acondicionado, porque esto es otra de las cosas que ha cambiado. Por suerte, todo evoluciona. Evolucionan los materiales que se utilizan para fabricar nuevas tecnologías, al igual que en las instalaciones, también a nivel constructivo, pero también evolucionan los proyectos. Hoy un proyecto en un edificio, en una casa, ya en el proyecto está marcado en el plano el desagüe de aire acondicionado. Diámetro 32, ¿por qué? Porque es un volumen, ese diámetro 32, que perfectamente, teniendo uno, dos o varios desagües de aire acondicionado, con ese diámetro está contemplado el caudal que pueda llegar a drenar. 40 y 50 es secundaria. Secundaria, ustedes saben, pero lo vamos a repasar, es toda aquella instalación que lleva aguas marrones, como están en los planos, de color marrón, aguas secundarias. ¿Cuáles son? Las cocinas, los lavaderos, los baños, pero los baños, el bidet, la ducha o la bañera o la bañadera, como le quieran decir, el lavatorio o el lavabo o el vanitorio, ¿no? Eso es la cañería secundaria. La primaria va en color rojo y es aquellas aguas que llevan el agua negra o el agua cloacal, que es aguas y además sólidos. En 50 también podemos encontrar tuberías de ventilación. Y acá hay otra cosa que es importante. Nosotros estamos haciendo para los instaladores y para todos aquellos que lo quieran tomar, una especie de curso o una capacitación en la cual hablamos de ventilaciones y fijaciones. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta de que una instalación bien realizada de desagües es la cañería de descarga, ¿no? La que colecta todas las cosas que vamos a desagotar, pero también es importante la cañería de ventilación, porque nosotros tenemos que generar una circulación de aire, que se equiparen las presiones de afuera con las de adentro de la instalación. En el diámetro 63 se utiliza en primaria, ¿por qué? Porque cuando uno conecta desde la pileta de patio, que es un elemento que tiene un sifón, ese sifón lo que hace es tener una carga de agua, una carga hidráulica dentro del artefacto que se llama pileta de patio. Esa carga hidráulica lo que hace es no permitir que los gases y los olores de la cañería primaria o cloacal, ¿no? Esa que va pintada de rojo en los planos, ingresen a, en este caso, un baño o a una cocina, en el caso que corresponda a la pileta de patio. Por eso va en diámetro 63. La salida de la pileta de patio a la conexión con el codo con acometida o con los ramales se hace en diámetro 63. Habitualmente puede llegar a ser en diámetro 110 cuando se utilizan piletas de patio de mayor volumen, ¿no? Cañería secundaria, cañería de ventilación. Acá hay un diámetro que nosotros tenemos en nuestra línea, que es exclusiva, que es el diámetro 75, primaria y pluvial, y después, bueno, los diámetros grandes, 110 y 160. Esto a modo de imagen de la cantidad de diámetros que se manejan en las instalaciones, y cada uno de estos diámetros tiene una utilización. No caprichosa, sino porque uno sabe, no solamente por lo que dicen los libros, sino también por lo que dice la obra,
Y acá hay otra cosa, ustedes se van a recibir, van a salir a la cancha, como le digo yo, a la obra, y ahí van a aprender muchísimo. Y lo importante es preguntar, preguntar y preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque los papeles, la teoría es bárbara, porque uno tiene que tener una base. Uno tiene que saber cómo llega al resultado de 2 por 2 es 4. Eso sí es normal y es necesario. Ahora, mucho más fácil con una calculadora. Yo digo esto, ¿no? Uno aprende de por qué 1 más 1 es 2, 2 por 2 es 4, y después cuando llega a la obra ahí se da cuenta de, uy, mirá lo que decía, uy, mirá lo otro, esto qué bueno que está. Bueno, lo importante es el conocimiento que ustedes tengan, adquirido por parte de sus profesores, que se los hayan dictado, pero también la obra, el ir a la obra, el preguntar y además averiguar, ¿no? Como digo yo, ser inquieto. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que sean o estar dentro de la media de lo que es las... Yo siempre hablo de instalaciones, ¿no? Dentro de la media o tratar de sobresalir. Y cuando uno trata de sobresalir, lo que hace es ser más profesional. Nosotros, cuando hablamos de Aguaduc, y en este caso a ustedes, lo más lindo sería tener, como ya hemos tenido la posibilidad, una charla en forma presencial, donde se llevan los elementos para que ustedes vean cómo se corta un tubo, cómo se hace el refilado, cómo se lubrica, cómo se enchufa. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen que tener ustedes. Tenerlo en la mano, saber cómo se hace, porque después cuando van a la obra, ya mirando nomás se dan cuenta de que si está bien o está mal. Y si alguien les dice algo, ustedes saben de lo que le están hablando. Porque si viene y le dicen, mira, este caño me quedó así, porque... y ustedes pueden decir sí o no. Entonces, lo importante es que cuando uno trabaja con un caño, en este caso Aguadú para desagüe, lo primero que tenemos que hacer es cortarlo en forma derecha, ¿no? Dice perpendicular al eje del tubo, traducido al argentino es derecho. ¿Con qué lo cortamos? Con lo que se quiera. Se puede cortar con una sierra, se puede cortar con un cortatubo, que es una herramienta que nosotros tenemos. Hay gente que utiliza la amoladora. Lo importante es que el corte quede limpio. ¿Qué quiere decir que quede limpio? Y que no haya rebabas, que no haya como pelitos de polipropileno. ¿Qué sucede? Cuando uno trabaja con una herramienta como la amoladora, que es muy común verlas en obra porque corta todo, corta el plástico para el desagüe, corta el plástico para el agua, corta el caño de gas, corta madera, corta cerámica, corta dedos, corta piernas, todo corta, ¿no? Pero lo importante es, como es una herramienta que genera muchas revoluciones, lo que hace es calentar el plástico. Y cuando calienta el plástico muchas veces genera como una especie de cordón. Digo esto, ¿saben por qué? Porque muchas veces las pérdidas en las cañerías de desagües vienen por este tema. ¿Por qué? Porque, como ustedes habían visto, la estanqueidad se genera por el O-ring. El tubo entra en contacto con el O-ring y ese contacto del O-ring lo que hace es generar de que no pierda. Ahora, ¿qué sucede? Si yo ese diámetro exterior del tubo no lo tengo parejo, lo tengo con esas pequeñas protuberancias, que es el material que se calentó y me quedó desparejo, el contacto del tubo con el O-ring no es como tiene que ser. Entonces puede llegar a generar pérdida. Digo porque son cosas comunes. Uno va a la obra porque tiene un reclamo, desacopla y se da cuenta que el caño está primero mal cortado y después está todo deformado porque se cortó con un elemento que no se tuvo el cuidado. ¿Quieren cortar con la moladora? No hay problema, lo que hay que hacer es sacarle todo ese sobrante para que el caño quede totalmente liso. Después lo que hay que hacer es un chanflecito, ¿no? El rebabado que se llama, que es un chanfle a 45 grados. Ese chanfle a 45 grados nos va a generar a nosotros la posibilidad de conectar el tubo dentro de la cabeza o la campana del accesorio o de otro tubo y que no se lo lleve puesto al O-ring.
Si nosotros no le hacemos ese rebabado a 45 grados, puede suceder de que cuando vamos a hacer la introducción del tubo, o sea, del macho en la hembra, puede llegar a barrer el O-ring, puede llegar a dañar el O-ring. Entonces, son pequeñas cosas que cuando uno las toma en cuenta para comenzar a trabajar y las hace en forma correcta, minimiza todo tipo de problemas a futuro en obra. Corte recto, limpio, y el rebabado, el refilado, lo mismo. Hay gente que usa una sierra, hay gente, perdón, una lima, una escofina, otro usa una trincheta, otro usa... Pero yo lo que digo es, usa lo que quieras, pero que te quede parejo, que te quede limpio, que no te quede ninguna protuberancia que después cuando entra en contacto con el O-ring lo puede llegar a dañar, lo puede llegar a morder, como se dice en la obra, o muchas veces tratando de hacer fuerza, sacan el O-ring desde el lugar del alojamiento en la cabeza. Después, como tercera parte, y que es importantísimo esto, es la lubricación, ¿no? ¿Qué quiere decir la lubricación? Cuando yo trabajo con un sistema como Aguaduc, que la unión es mediante un O-ring y que es, no sé qué fue eso, ¿se escucha bien? Gonzalo, ¿se escucha bien? Sí, 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 se Dedito escucha para bien, arriba Roberto. nomás. es la entrada Está, de un... porque sonó diferente. Yo les decía, la lubricación. ¿Qué sucede? Cuando uno utiliza un sistema como Aguaduc, que es tubo y conexión, mediante un O-ring, la estanqueidad, y sabemos que cada una de esas uniones es una cupla de dilatación, lo que tenemos es que tener movimiento, y que ese movimiento que se genera o por movimiento estructural o por movimiento de diferencia de temperaturas, la famosa dilatación y contracción, esa lubricación lo que nos va a garantizar a nosotros es que ese movimiento se va a generar y no va a haber ningún tipo de inconveniente. Por eso es importante y es fundamental que cuando ustedes utilizan nuestra línea de Aguadu, utilicen el lubricante de Aguadu. Si utilizan otra marca, utilicen la marca del lubricante de esa marca, ¿no? Esto es, siempre hago un paralelismo con los autos o las motos o lo que sea. Ustedes se compran, le regalan, se sacan sorteado un, no sé, un auto, cuando van a hacerle el service, lo que va es el lubricante que le dice la marca, porque también es parte de la garantía, ¿no? Y esto es lo mismo, utilizan el sistema Aguado, utilicen los lubricantes Aguado. Como el medio es muy reacio a esto, porque, y esto es otro de los temas que van a tener que empezar a tener en cuenta, la mezcla de materiales a los únicos que perjudica es a ustedes, porque ustedes son los responsables de la obra. Entonces, muchas veces no solamente es ver que las cosas queden bien instaladas, sino que la línea que está instalada sea toda la misma marca, porque si mañana hay algún inconveniente, ¿a quién se le va a reclamar? Porque hay una mezcla de materiales. Lo mismo pasa con el lubricante. Hay lubricantes más económicos, hay lubricantes más caros, hay lubricantes que son específicos para esto, para lo que es un desagüe con un O-ring de doble labio, y hay lubricantes que son genéricos, que sirven para todo. Entonces, nosotros luchando contra los instaladores, luchando contra el mercado, fuimos desarrollando diferentes sistemas. Primero uno en spray, después una pasta, en aerosol. Ahora sacamos uno que es este nuevo, que parece la boligoma, que tiene un aplicador para que no haya desperdicio. Lo que queremos es que el sistema de Aguadu, cuando se utilice nuestro lubricante. ¿Saben por qué? Porque es tan importante la lubricación como el cortado recto, como el biselado o esta cuarta parte, que es la conexión en sí. Yo corté recto, le biselé a 45 grados, lo lubriqué y lo enchufé. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Cuando lo conecto haciendo tope con el fondo y después lo retiro 1 centímetro. ¿Por qué retiro ese centímetro? Porque yo sé que ese sistema de desagües esté embutido dentro de un contrapiso, esté embutido dentro de una pared, esté a la vista o esté en un cielo raso,
va a tener dilatación y contracción. Y yo con ese centímetro que lo retiré, me aseguro que por más que haya dilatación y contracción, no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Una cabeza de diámetro 110 de Aguaduc tiene de recorrido 5 centímetros. O sea, yo lo ingreso hasta el tope, lo retiro 1 centímetro y me quedan 4 centímetros para que el caño o el accesorio, como en este caso en la figura, juegue libremente, se dilata y se contrae, o sea, se estira y se achica, se mueve y no tenga ningún tipo de inconveniente. Esto es importantísimo. El corte de derecho, el refilado, la lubricación y esto. Y después, lo que viene adicional, que también es importantísimo para hacer una buena instalación, es la fijación del sistema. ¿Cómo lo fijo? Una cosa es colgarlo y otra cosa es fijar. Y las tuberías de desagües hay que fijarlas. Para eso, ustedes van a ver que nosotros tenemos una cantidad de accesorios, grampas, cintas, diferente tipo de grampas, pero lo importante acá es que sepan que las fijaciones en los sistemas de desagüe de Aguaduc siempre van lo más cerca posible a la cabeza, ¿no? Si tiene un accesorio, ahora después vamos a ver alguna foto, y van a ver que la grampa, como son estas que están acá, de diferentes tipos para diferentes instalaciones, siempre va lo más cerca posible a la cabeza, porque esa es la forma real y efectiva de fijar una tubería. Después, tenemos accesorios complementarios. Se utiliza mucho ahora lo que se le dice obra seca, paneles de placas de yeso. Bueno, diseñamos unos artefactos, unos accesorios, perdón, que se llaman trabacodo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una obra y tiene una placa adelante y una placa atrás, se encuentra con que en el medio, donde se fijan esas placas, son unos montantes de acero. Bueno, y en el medio la instalación muchas veces queda suelta. Bueno, con este tipo de accesorios nosotros lo que hacemos es ayudarlo al instalador para que el codo que queda a la vista, sea en el lavatorio, o sea en la cocina, o sea la bajada de la descarga de un depósito o de una válvula automática de inodoro, quede fijo y no ande moviéndose, porque todas esas cosas que quedan mal de entrada, yo les aseguro que con el uso son problemas. Independientemente, esto es un sistema tradicional donde la instalación va dentro de un contrapiso o un bajo losa, como se le dice, o puede ser un sistema mixto, ¿no? Donde la cañería secundaria, lo que hablábamos, la cañería secundaria, bidet, lavatorio, ducha, bañera, va por encima de la losa, y la cañería primaria, esta que está acá, va por debajo. Acá está lo que hablábamos, ¿no? Este tramito de acá hasta acá, al igual que este, de acá hasta acá, que es en diámetro 63, ya es primaria. ¿Por qué? Porque la pileta de patio tiene esa carga hidráulica que permite hacer un cierre para que los gases y los olores de la cañería principal o primaria o cloacal, que es esta que estoy señalando, no salgan por acá. Pero independientemente de cómo está instalado, por encima de la losa o un sistema mixto, o como es ahora, en realidad la mayoría de las obras se utilizan con este sistema, donde toda la instalación va colgada, se le llama la araña, va en forma suspendida. Bueno, lo importante es que ustedes van a ver que tenemos todos los accesorios necesarios para hacer una instalación con nuestra línea. Y esto que está acá es lo que hablábamos hoy, ¿no? Las ventilaciones. Es tan importante esta cañería de ventilación como esta cañería de descarga. En accesorios tenemos una cantidad, no vamos a hablar de los accesorios, los vamos a invitar a que ingresen en nuestras páginas y en las páginas de los demás, porque esto es lo que tienen que hacer ustedes: averiguar, preguntar, consultar, sacarse dudas, llegar a la obra y hablar con la gente que realmente sabe y decirle: che, ayúdame, enseñame, porque es lo mejor.
una persona que hace muchos años que está en obra, tiene mucha experiencia, y bueno, ustedes tienen que hacer esa unión, ¿no? Porque en definitiva hay que trabajar en comunión. Estos son algunos de los accesorios, las piletas de patio que decíamos, y nosotros hemos dotado a los accesorios de una cantidad de elementos extras, como por ejemplo, entre acometida y acometida, que se le dice a las entradas de la pileta de patio, la posibilidad de que uno fije la pileta de patio, y fíjense el término que utilicé, fijar a la losa con una varilla o también con unas cintas, ¿no? Esto es importante, saber con el elemento que yo voy a trabajar, cómo lo voy a fijar, así estoy tranquilo, que corté el caño derecho, lo refilé, lo lubriqué, lo conecté, lo retiré 1 centímetro y lo fijé bien. Cuando yo genero todo eso, en el 99,99% de las veces, ahora está de moda para todo, para los desinfectantes, bueno, en el 99,99% de las veces no va a haber problemas en las obras con las instalaciones de desagüe. Después, esto es un sistema que nosotros desarrollamos que se llama hembra-hembra compuesta. Y ahora les voy a pasar un videito que quiero ver si se escuchan. Ustedes me dicen si se escucha. Considerable al realizar Sí, se instalaciones escucha, de Rubén. desagüe, al Gracias. permitir el uso de tubos sin campana, minimizando desperdicios. Pero estas conexiones se consideran antirreglamentarias, al enfrentar el tubo macho en sentido de circulación del desagüe, generando obstrucciones, taponamientos y pérdida de carga. En un desarrollo exclusivo para desagües, las conexiones hembra-hembra compuestas Aquaduct eliminan esta restricción al incorporar una pared interna en el extremo de salida del accesorio que cubre el extremo. Uy, ¿qué hice? Perdón, se me fue. Volvemos. Los accesorios hembra-hembra suponen un Perdónenme. ahorro considerable al realizar instalaciones de desagües cloacales o pluviales, al permitir el uso de tubos sin campana, minimizando desperdicios. Pero estas conexiones se consideran antirreglamentarias, al enfrentar el tubo macho en sentido de circulación del desagüe, generando obstrucciones, taponamientos y pérdida de carga. En un desarrollo exclusivo para desagües, las conexiones hembra-hembra compuestas Aquaduct eliminan esta restricción al incorporar una pared interna en el extremo de salida del accesorio que cubre el extremo del tubo macho que enfrenta el sentido de circulación, evitando escalones indeseados. Esta línea de accesorios se compone de codos a 87 grados 30, codos a 45 grados y manguitos, para los diámetros 40, 50, 63 y 110, incorporando para este último diámetro ramales a 45 grados, 110 por 63 y 110 por 110. Las conexiones hembra-hembra compuestas Aquaduct garantizan la agilidad y el ahorro en instalaciones de desagües, sin limitaciones ni riesgos. Esto es importante porque uno tiene que tener la tranquilidad de que el sentido del flujo no tenga ningún tipo de escalón o ningún tipo de problema. Cuando uno genera ese tipo de conexión donde el tubo, como se veía bien, entraba en esa especie de camisa, hace que el escurrimiento sea siempre en forma libre, ¿no? Ustedes saben que las cañerías de desagüe descargan por gravedad. La mayoría de los diámetros chicos manejan solamente agua. Es raro que manejen sólidos más allá de por ahí una cocina. Pero cuando uno tiene ese espesor, cuando se enfrenta tubo con tubo, le queda un escalón. Y ahí puede llegar a generar una obstrucción. Ni que hablar que en el diámetro 110, donde es la cloaca, donde se trabaja con fluidos, pero también con sólidos. Y cuando hablamos de sólidos, también tenemos que hablar del papel higiénico y de todo lo demás que muchas veces se tira en forma errónea en los inodoros, ¿no? Ese sistema lo que hace es garantizar el sentido del flujo totalmente libre, sin ninguna posibilidad de obstrucción. Piletas de patio. ¿Por qué mostramos esto? Piletas de ducha y de balcón. ¿Por qué mostramos esto? Porque este es otro de los problemas que muchas veces encontramos en la obra, ¿no? Una ducha parece que no puede llegar a tener ningún tipo de inconveniente, pero una ducha, si no generamos bien la impermeabilización de la ducha, de un balcón o de una terraza, lo que vamos a tener son problemas. Y los problemas se solucionan, como digo yo, o no se generan
cuando uno trabaja, nosotros tenemos toda una línea grande, no solamente de pileta, ducha y de balcón, sino de terminaciones para las terrazas, para los balcones, mismo para las duchas. ¿Para qué? Para que, independientemente del sistema de impermeabilización que ustedes utilicen, digo porque hay membranas que se calientan, hay otras que son líquidas, hay pinturas, hay una cantidad de sistemas de impermeabilización. Independientemente del que ustedes vayan a utilizar, nosotros le vamos a dar la solución para poder utilizar alguno de nuestros accesorios acorde para esa instalación. Hay algunos que se pueden calentar y pegar la membrana, hay otros que la membrana se solapa adentro, otros que vienen recubiertos, o sea, independientemente de eso, la posibilidad de poder hacer una instalación desde el principio hasta el final con toda nuestra línea de aguado. A mí a veces estas charlas me producen un poquito de bronca, ¿no? Porque a mí me gustaría mostrar, llevar, que ustedes vean y ver bien ahí en el lugar de lo que estamos hablando, o mostrarles los videos, pero eso sería algo de estar todo el día. Yo sé que ustedes tienen un cuatrimestre para ver instalaciones, y estos son, hoy creo que hasta las 12 tenemos, ¿no, Gonzalo? Hasta las 12 me habías dicho. Sí, perfecto, gracias, Sí, Gonzalo. no te asustes si no ves muchas caras a esa hora. No, pero, o sea, es un tema de tiempo, ¿no? Pero bueno, les vamos a dar herramientas para que ustedes a partir de hoy nos utilicen en el buen sentido de la palabra. La otra línea importante que tenemos nosotros es Hidro 3. Hidro 3 es nuestra línea de termofusión para conducción de agua, fría y caliente, y a presión. Nosotros decimos que somos una categoría aparte. Esto no es un eslogan comercial, esto es una realidad porque nuestro sistema está denominado en pulgadas y está diseñado en pulgadas. Y eso tiene una razón técnica. ¿Por qué? Porque el diámetro interno es mayor. Un diámetro externo en pulgadas, un diámetro externo en milímetros, a igualdad, como se dice, de medidas, nosotros siempre transportamos mayor cantidad de agua. Y esa es una de las ventajas que nosotros tenemos en el sistema. Sistema completo, tubos, accesorios, herramientas y cobertores. Una alta resistencia a la temperatura y a la intemperie tiene nuestro sistema. Ahora vamos a ver que tiene 3 capas y cada una de esas capas tiene una razón de ser. Mayor caudal y mayor presión, como hablábamos. Somos el único sistema de color marrón y en pulgadas en el mercado. Imposible que lo mezclen. Imposible no hay nada porque uno en la obra ha visto de todo, ¿no? Pero salta a la vista, para ustedes es muy fácil fiscalizar un caño de color marrón y un caño de color verde. Ahí hay algo que no funciona. O no va el verde o no va el marrón, pero los dos juntos no pueden estar. Entonces, difícil, ¿por qué? Porque en las tuberías verdes, que hay una cantidad mucho más grande de marcas, es más fácil de que se confundan, de que se termofusionen dos líneas de diferente marca, y como hablábamos hoy, después son ustedes los que van a pagar los platos rotos. ¿Por qué? Porque ¿a quién le van a ir a reclamar? Más de 35 años, uno ve la cantidad de obras testimoniales que están hechas en Hidro 3, y bueno, y aparte hay una cosa que ustedes van a tener que empezar a utilizar, que es el servicio técnico que nosotros brindamos. Es un servicio que se hace antes, durante y después de la obra, y que hoy van a estar a partir de hoy conmigo, si ustedes lo disponen, porque esto todo es así. Uno llega, da información, presenta a la empresa, hace un paneo de lo que somos, pero después si ustedes tienen ganas, van a seguir en contacto conmigo, me van a preguntar. Sé que tienen que hacer carpetas, tienen que hacer proyectos. El otro día se contactaba gente del interior que les habían dado un planito y tenían que hacer un proyecto y sacar presupuesto, y era el trabajo final que tenían que hacer, a ver si le podía dar una mano con mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque más allá de toda la parte comercial, hay una parte técnica que yo quiero que ustedes sean los abanderados. Terminemos con la mediocridad en las instalaciones, ¿no? Y ustedes como profesionales tienen que hacerse valer, ¿no? Entonces,
utilicen todos los servicios que nosotros brindamos. Hoy les hablaba que en el gas se aprueba el sistema y por eso se puede instalar y hay inspecciones. En agua y en desagüe, lamentablemente, eso no hay ningún organismo ni nacional, ni provincial, ni privado que vaya y haga las pruebas necesarias para ver si la instalación está bien o está mal construida. Nosotros es un servicio que lo hacemos en forma gratuita, que se llama el servicio de postventa, que vamos a la obra y no solamente nos fijamos si la cloaca pierde o la cañería de agua está correctamente armada, sino que también vemos si las ventilaciones están bien hechas, si están bien fijadas las tuberías, porque no solamente hay que fijar las tuberías de desagüe, también las tuberías de agua. Todo ese servicio es importante que ustedes lo conozcan y que lo empiecen a utilizar. Algunos ya trabajan, otros no, pero bueno, sepan que tenemos. Y después una garantía que nosotros le damos por nuestro producto. Fabricamos bajo una norma al igual que el Aguaduc y todos nuestros productos, y esa norma nos permite a nosotros darle una garantía por escrito por 50 años de nuestros productos. Y acá lo que hablábamos, ¿no? Alta resistencia a la intemperie. Nuestros tubos están compuestos de 3 capas. La capa exterior tiene aditivos, siempre es de color marrón. Tiene aditivos, ¿para qué? Para que el efecto de la fotodegradación que se genera con el sol sea retardado. Todos los plásticos expuestos a la intemperie se van a terminar degradando porque es algo natural, ¿no? Lo que sí sabemos es que nuestros tubos tienen mayor vida útil expuesto a la intemperie. La capa en el medio, que es la capa de mayor espesor, es la capa blanca, es la capa que tiene alta resistencia mecánica al impacto, a la presión y a la temperatura de la tubería en su interior. Internamente difieren los colores. En este caso es una tubería de Hidro 3 verde que se llama nuestra línea, que sirve para trabajar agua caliente y agua fría en su interior y a presión, que también tiene aditivos en este caso para los efectos que genera el agua cuando se calienta hasta temperaturas de 85-90 grados, ¿no? Entonces, eso es por qué tenemos 3 capas, porque cada una tiene un uso específico. Como habíamos visto en el desagüe, que había que cortar el caño en forma recta, refilarlo, lubricarlo, enchufarlo, retirarlo, bueno, en la termofusión pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una termofusión. Y acá es donde me da pena no poder estar in situ, porque yo llevaba la maquinita y cada uno de ustedes pasaba, termofusionaba, y el hecho de sentir, de calentar el tubo y el accesorio y después hacer la termofusión, ahí es cuando ustedes realmente saben de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el proceso de termofusión? Es una máquina, que es una plancha, que tiene en sus extremos boquillas, una boquilla hembra y una boquilla macho, para calentar en forma simultánea el tubo y el accesorio que vamos a termofusionar. Hay una cosa que métanse en la cabeza y grábenselo: las termofusiones nunca pierden. Si perdió es porque la termofusión no está hecha y no se respetaron algunos parámetros, ¿no? Ahora vamos a ver qué son. Conectamos la termofusora a la red eléctrica, ya le habíamos puesto las boquillas, cortamos el tubo recto, al igual. En este caso, cuando uno corta con una tijera es más fácil. Hay gente que corta con la moradora, lo mismo, hay que sacarle esa rebaba. Lo que no hay que hacer acá es refilado ninguno. El corte recto, tenemos que marcar. ¿Qué es lo que tenemos que marcar? El tubo dentro del accesorio, sea un codo, una T, una cupla o el accesorio que sea, va a ser introducido ¿hasta dónde? Hasta el largo que tiene cada una de las cabecitas de las piezas. Entonces, hasta que ustedes no le agarren la mano de cuánto hay que meterlo, lo marcamos. En el momento que lo marcamos, vamos y procedemos al calentamiento. Ya tenemos la termofusora que está en régimen, funcionando, está fija en un lugar que no hay viento, que no hay frío. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar bajo esas condiciones.
tomamos tubo, tomamos accesorio y en forma simultánea y haciendo una leve presión empezamos a introducir el tubo y el accesorio. Hasta el momento que nosotros vimos la marca. El accesorio va a ir a tope, tenemos tablas según los diámetros de la cantidad de tiempo que vamos a calentar el tubo y accesorio, respetamos ese tiempo, retiramos y ahí unimos. Lo que no hay que hacer, y a partir de ahora ustedes cuando vean a alguien termofusionando y vean que está haciendo estas cosas, lo tienen que corregir, es tubo y accesorio entra en forma recta, no se gira, no se torsiona, no se mueve ni para un lado ni para el otro, tiene que ser en forma recta. ¿Por qué? Porque si uno lo hace así, como que estuviera haciéndole punta a un lápiz, lo que está generando es una tensión en el material, que por ahí no pasa nada, o por ahí después que se fusiona, porque la fusión que es la materia prima del tubo y la materia prima del accesorio, que se calentaron, se genera una fusión molecular entre una capa y la otra, pero si eso quedó tensionado porque se hizo una torsión, a futuro puede llegar a tener algún inconveniente. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, que no es nada de la NASA ni mucho menos, son cosas muy simples. El tubo y el accesorio limpio, cortadito el tubo en forma correcta, la termofusora tiene que estar trabajándose en un lugar cómodo, en un banco, en una madera, que sea cómoda para calentar y después poder hacer la termofusión. Uno va a veces a la obra y se encuentra la termofusora en el piso o se la ponen entre las rodillas porque no, así no se trabaja. Hay que trabajar. Cuando uno genera esas condiciones de trabajo, respeta los tiempos de calentamiento, la profundidad de inserción, la limpieza y esa tensión que hacemos, esa presión que hacemos, ahí realmente generamos una termofusión. Y cuando se genera la termofusión, no hay posibilidad de que haya pérdida, porque se generó una termofusión. Sino lo que hacemos es generar una unión. Lo bueno que tiene la termofusión es que podemos hacer ese proceso como yo recién los estaba mencionando, o en aquellos lugares donde hay un espacio reducido, o venimos de un lugar que está complicado para acceder, podemos generar una termofusión a destiempo. Lo único que tenemos que cambiar es el tiempo de calentamiento del accesorio. Calentamos 3 veces más el tiempo de calentamiento del accesorio, calentamos el tubo por otro lado en el tiempo normal, y esas 3 veces más nos va a dar la inercia para que después que terminemos de calentar el tubo, podemos hacer la termofusión y no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Esa es la ventaja de trabajar con un sistema de termofusión, que lo bueno que tiene es que uno no tiene que seguir una frecuencia. Cuando uno utiliza un sistema armado, tiene que seguir una secuencia. En este caso uno puede optar por armar un lado, armar otro lado y después terminar armando. Por lo general, en los edificios, cuando todos los baños se repiten, eso se hace una plantilla en un lugar de trabajo abajo, se arma todo lo más que se puede en un lugar de trabajo y después se empiezan a subir todas esas arañas de la instalación a los baños. Nosotros tenemos 3 líneas de tuberías, una identificada con el color azul, que es para agua fría y agua caliente, la verde que habíamos visto hoy, las dos son de media 5 pulgadas en diámetros, ¿no? Vienen en tira de 6 metros, y tenemos una que es la más nueva, con la utilización, recuerden, en este caso es polipropileno, polietileno para el gas, polietileno para la calefacción, polipropileno para los desagües, polipropileno para la conducción de agua fría y caliente. Acá, en esta línea, que es de color gris en su interior, se llama Unifusión, es nuestra última línea, que ya tiene 12 años en el mercado, viene de 3 octavos hasta 2, o sea que nosotros decimos que desde 3 octavos hasta 5 pulgadas tenemos todos esos diámetros contemplados con los diferentes accesorios para hacer cualquier tipo de instalación. Y el cuadro que viene a continuación es un cuadro que se generó a consecuencia de los instaladores y de las obras. ¿Por qué? Porque si hay montantes o hay subidas o bajadas
de agua caliente, utilizamos el hidro 3 verde. Si hay montantes o bajadas de agua fría, perdón, de agua caliente, hidro 3 verde. Con agua fría, perdón, el hidro 3 azul. Y en la parte de distribución se utiliza el unifusión. Y esto tienen explicaciones, por un lado técnicas, y por otro lado costos, y por otro lado prácticas. Las técnicas son porque el hidro 3 verde resiste agua fría y agua caliente, el hidro 3 azul solamente agua fría. La de practicidad, y es el hecho de que un tubo de hidro 3 verde o hidro 3 azul tiene 6 metros de largo, y si yo lo corto a la mitad, tengo 3 metros, y esos 3 metros es lo que tenemos muchas veces entre piso y piso, 2,90, 3 metros, entonces no tenemos tanto desperdicio. Podemos utilizar un tubo de hidro 3 unifusión, que sirve también para agua caliente, pero como tiene 4 metros de largo, yo si corto, a los 3 metros me va a quedar 1 metro por ahí boyando en la obra, que por lo general termina en la volqueta. Entonces, montantes o bajadas de agua caliente, hidro 3 verde, montantes y bajadas de agua fría, hidro 3 azul, y en la distribución utilizamos el unifusión, son tubos de 4 metros más maleables para trabajar en la parte interna de baños, cocinas y lavaderos. Esto es algo, un cuadro que lo hicimos a consecuencia de lo que vemos en obra y lo que nos comentan los instaladores. Y estas son recomendaciones que también surgen a consecuencia de esto es lo que ustedes van a encontrar en obra. Y hay una cosa, muchos de ustedes van a hacer proyectos de obra. Y cuando se hacen los proyectos de obra, tengan en cuenta de que las instalaciones tienen que ir en algún lugar, ¿no? Yo sé que muchas veces cuando se hace el proyecto, lo único que prima, o la gran mayoría de las veces lo que prima es los metros cuadrados que voy a tener para vender. Porque por donde van las instalaciones, llámese pleno o ducto, esos metros cuadrados, como son de uso múltiple o de uso común, no se le vende a nadie, ¿no? Pero tengan en cuenta cuando proyecten ese lugar para que las instalaciones queden en forma correcta y aparte sean fácil de acceso, porque no es solamente en la obra. El tema es cuando la gente empieza a vivir, cuando se empieza a habitar los edificios, empiezan a funcionar las instalaciones, y si hay que hacer algo, muchas veces se termina rompiendo o pasando por lugares particulares o privados, porque no se dejó previsto eso. Cosa que antes estaba reglamentado y de a poco se fueron perdiendo, ¿no? Y es lo mismo que esto. Estos son factores que nosotros siempre recomendamos que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si no después a futuro pueden llegar a tener sorpresas desagradables. El golpe de ariete. El golpe de ariete es algo que se está dando en forma física, ¿no? ¿Por qué? Y porque es algo que sucede cuando uno hace el corte abrupto del flujo de agua que está circulando. Ahí lo que hay es un golpe. ¿Por qué es un golpe? Imagínense, usted tiene un caño que el agua está corriendo en forma normal, y yo cerré una llave esférica, una canilla esférica o una grifería de cierre cerámico, y lo que estoy generando es un corte abrupto. ¿Qué es lo que hace? Esa corriente laminar viene y choca contra esa pared, porque se generó un muro. Pero esa acción que se genera contra el choque, automáticamente me produce una reacción aguas arriba. Y esa reacción muchas veces puede llegar a ser entre 60 y 100 veces la presión normal que ustedes estén trabajando. Eso va a depender del diámetro, va a depender de la presión con la que se esté trabajando. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen que tener en cuenta de que en muchos lugares donde existen este tipo de elementos, llaves esféricas, canillas esféricas, bombas o griferías de cierre cerámico, tenemos que tener en cuenta este efecto. ¿Para qué? Para que después no tengamos roturas en las cañerías. Porque no es que la cañería sea mala, sino que está mal instalada, porque frente a un efecto físico que va a suceder no tuvimos ningún tipo de precaución. Lo mismo sucede con la dilatación y la contracción.
el tubo de plástico va a dilatar y contraer. ¿Es un problema? No, es algo natural que suceda. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo minimizar o cómo generar que esa dilatación y contracción no sea un problema futuro. El polipropileno dilata esto, tiene un coeficiente de 0,15 milímetros por metro de grado de salto térmico. Acá hay algo muy sencillito, ¿no? En 1 metro de largo, con una diferencia de 40 grados, o sea, de delta T, el tubo de 1 metro de largo se va a dilatar 6 milímetros. Por ahí dicen, 6 milímetros no es nada. Pero si en lugar de 1 metro de largo la tubería tuviera 10 metros de largo, iba a dilatar 6 centímetros. Entonces, todo es relativo, ¿no? Es según con lo que lo compare. Lo que sabemos es que generando fijaciones en diferentes lugares de la tubería, la dilatación y la contracción que se genera se terminan absorbiendo. Lo mismo la condensación. Esto no sucede en todos lados, pero por diferencia de temperatura de ambiente, diferencia de humedad, diferencia de temperatura del agua, se puede llegar a generar una condensación en el tubo. ¿Qué es? Que el tubo empieza a transpirar, empieza a gotear. ¿Es un problema? No. Esto lo tenemos en cuenta en aquellos lugares donde se generan estas situaciones y ahora después vemos cómo que no suceda nada. Lo mismo con el congelamiento. Acá en Buenos Aires no hay tanto problema. Ahora con esta ola de frío que vino, uno veía que estaba nevando en un lugar, pero bueno, hay zonas que, por lo general, contra la cordillera en el sur, el congelamiento es más normal, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo más normal del clima. ¿Una tubería de polipropileno se va a congelar? Por supuesto. ¿El hidro 3 se va a congelar? Sí. ¿Qué es lo primero que sucede? Durante la primera hora se va a contraer el material. ¿Por qué? Porque dilatación, contracción. Se enfría, se contrae. Si esa hora se prolonga hasta las 3 horas, no solamente se va a contraer, sino que internamente se va a expandir. ¿Por qué? Porque va a aumentar el volumen del agua en su interior porque se congeló. Y si eso se produce varias veces al día, lo que puede llegar a hacer es que esa tubería se termine partiendo. Pero no solamente se parte una tubería de hidro 3 o de polipropileno, sino también de metal. Entonces, ¿el congelamiento es un problema? No. Lo que tenemos que hacer es tomarlo en cuenta en aquellos lugares donde se genera y tomar las cosas que hay que hacer. Lo mismo con la fotodegradación. Habíamos dicho, el tubo de hidro 3 expuesto a la intemperie, por esos aditivos que tiene, lo que hace es permitir una exposición al sol y una vida útil mayor. Pero si nosotros queremos mantenerlo los 50 años que decimos que el tubo dura, lo vamos a aislar. Y si lo aislamos, tenemos la ventaja de que va a durar los 50 años que decimos. Así todo en este cuadro, al año sigue manteniendo el mismo color. A los 20 años va cambiando de color, se va poniendo más blanquecino. Y más de 20 años, ese caño marrón terracota, que es el hidro 3, pasa a ser un color casi blanco, ¿no? Entonces, independientemente de dónde esté instalado y las condiciones de clima que se generen, sabemos que podemos llegar a generar cosas que retardan todo ese tipo de entre comillas, problemas. Cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver una instalación, qué cañería poner, qué diámetro poner, qué tipo de tubería. Y bueno, la presión de servicio que vamos a trabajar, la temperatura del agua que vamos a trabajar, y además la temperatura ambiente. Algo muy gráfico. Nosotros tenemos una cañería que viene de bajada de un tanque, ¿no? Entonces esa cañería de bajada del tanque es de agua fría. Decimos, bueno, colocamos hidro 3 azul. ¿Por qué? Porque va a transportar agua fría. Ahora, ¿qué pasa? Esa tubería en verano no está a 20 grados. ¿Cómo se calcula el agua fría? 20 grados. Por ahí está a 30, 40 grados porque le da el sol de pleno y está en una zona de la Argentina, como en el Chaco, que hay 50 grados a la sombra. Entonces, ¿qué decimos? ¿Ponemos un caño para agua caliente?
Esa es una opción. Y la otra es, a esa cañería de agua fría la aislamos. ¿Para qué? Para que no esté en contacto con los rayos del sol directamente, o sea que no se genera la fotodegradación, y además el calor no hace que el agua, que en principio era agua fría, empiece a ser agua caliente. Es muy común en verano que uno abre una canilla, más que nada en la cocina, que viene directa del tanque, y la cañería de agua fría uno la abre, la canilla de agua fría, y sale agua caliente. Bueno, todas esas cosas son factores que hay que tener en cuenta, porque todo eso saben que genera mayor mantenimiento, reparaciones, cambios, costos, ¿no? Lo mismo sucede, tenemos una cañería que está en una zona donde hace mucho frío. Si nosotros no la vamos a aislar, y con toda seguridad lo que vamos a hacer es un desperdicio de energía, porque se va a estar calentando continuamente esa cañería para poder transportar agua caliente, ¿no? Después, nosotros tomamos que el hidro 3 o con las cañerías que vamos a trabajar solamente son para transportar agua potable. No, muchas veces se utilizan a nivel industrial. Entonces ahí lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el fluido que va a pasar en su interior, cuál es la concentración de ese fluido, ¿no? No es lo mismo ácido, no sé, ácido muriático al 50% o al 90%, o la temperatura del servicio, ¿no? La temperatura que va a estar ese fluido y a la presión. Todos esos son factores que se necesitan saber para saber si lo que se va a pasar por dentro de la tubería realmente vale la pena instalar o hay que colocar otro tipo de instalación. La temperatura del ambiente, lo mismo. Hoy hablábamos del tubo de bajada de agua, pero imagínense que estamos en una industria y decimos, no, esto va a ser el tubo va a transportar un ácido que va a trabajar a temperatura 20 grados, pero la del ambiente es todo el día, como es una sala de caldera, 40 grados. Bueno, hay que tener en cuenta. Y otra cosa que es fundamental es cuánto queremos que dure el tubo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se utilizan tubos metálicos que tienen una vida útil limitada a 5, 6, 7 años. A mí me pasó con un lavadero, recién había entrado a trabajar en la empresa, acá en la zona de Chacarita, un lavadero industrial que tiene unos túneles, se les llama cañones, donde entra la ropa y después sale, es increíble, ¿no? Uno lo ve, lo he visto 1000 veces y todavía no lo puedo creer, porque entra la ropa toda sucia y sale doblada, planchada y embolsada. Es una cosa loco. Por eso trabaja con agua, con ácido, la temperatura es muy alta y utilizaban cañerías metálicas. Entonces el instalador me pregunta, che, decime, ¿y el caño de ustedes? Entonces, bueno, yo averiguo qué es lo que va a pasar y le dije, mirá, te va a durar entre 10 y 12 años. Y yo fui medio cabeza abajo, ¿no? Porque 10 años nomás, y el dueño estaba chocho de la vida porque cada 5 o 6 años estaba cambiando los tubos. Entonces, esa vida útil requerida también es importante en el momento que ustedes vayan a diseñar o a recomendar una tubería. Hablábamos del golpe de ariete, hablábamos de la dilatación, hablábamos de todos esos fenómenos físicos que se generan cuando uno fija una tubería en forma correcta. ¿Y qué quiere decir en forma correcta? Y esto, miren este cuadrito y véanlo después cuando vayan a la próxima obra, cómo están fijadas las tuberías. A continuación de cada una de los extremos de los accesorios tiene que estar fijo con arena y cemento. ¿Por qué? Porque este punto fijo y este punto fijo lo que va a hacer es absorber esa dilatación que se genera por los cambios de temperatura. ¿Se acuerdan que en un tramo de 1 metro me iba a dilatar 6 milímetros? Supongamos que entre esta T y este codo hay 1 metro de largo, y hay una diferencia de 40 grados en la temperatura, este caño, si yo lo dejo libre, va a dilatar 6 milímetros. Es bastante. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo lo fijo acá, y lo fijo de este lado acá, lo que hago es absorber esa dilatación que se genera en forma longitudinal, o sea, hacia lo largo. Y se genera una dilatación en forma axial, en el espesor del tubo.
Un caño de media pulgada tiene 3.4 milímetros de espesor de pared. Se absorbe totalmente, se disipa. ¿Por qué? Porque es minúscula la dilatación que se genera. Por eso hay que fijar bien las tuberías. Ni que hablar agua fría, pero cuando hablamos de agua caliente mucho más, porque ahí se genera mucho más la dilatación. Es más constante. La tubería de agua fría es cuando hay cambio de temperatura exterior. La tubería de agua caliente es con el agua que transporta por su interior. Esto cuando está dentro de una pared, dentro de una canaleta, pero cuando tenemos cañerías que están a la vista, hacemos el mismo trabajo. Fijamos a continuación de cada derivación con una grampa fija, porque esta grampa fija que va a venir acá, lo que va a hacer es absorber esa dilatación y contracción que se genera en las instalaciones. Esto en horizontal. En el vertical pasa lo mismo, columna de bajada de los edificios, ¿no? Tenemos una derivación a cada piso, fijamos en cada extremo del accesorio y acá, como vamos a entrar en el piso, le ponemos arena y cemento bien fuerte. Y si el largo es hasta 3 metros, ¿no? Sin derivación, colocamos en el vertical una grampa deslizante. ¿Para qué? Para que no se genere ese pandeo. Ahora, cuando estamos en el horizontal, hacemos exactamente lo mismo. Sabemos que hasta 3 metros de separación en el largo, ponemos grampa fija y grampa fija. Si tenemos derivaciones, vamos a hacer como la primera, ¿no? A continuación de cada derivación, una grampa fija. Y bueno, esto es importante, las fijaciones para absorber la dilatación y contracción, y además, cuando se produzca ese golpe, que es el golpe de ariete, la cañería no esté toda suelta y se resienta y termina rompiéndose. Y esto es lo otro, habíamos hablado de la fotodegradación, habíamos hablado de la condensación. Bueno, por eso hay que aislar las tuberías. Yo aíslo una tubería, me garantizo de que no va a quedar expuesto a la intemperie, de que no va a condensar, de que no se me va a congelar, y todo eso me trae como beneficio lo que hablaba hace un rato, menor costo de mantenimiento o de recambio, o de la fuente de calor, porque estoy disipando mucho calor. Por eso nosotros también, tubos, conexiones, herramientas y unos cobertores. Esos cobertores son de espuma de polietileno. Entonces tenemos polietileno para los tubos de gas, polietileno para los tubos de calefacción, polipropileno para los tubos de desagüe, polipropileno para los tubos de agua y ahora polietileno para las aislaciones. Como ven, son todos plásticos, cada uno tiene un uso específico. Y según cómo se construya y de qué forma se construye, sirve para transportar o para desagotar, sea agua o transportar gas, o sea desagües y cloaca o pluvial. Nuestros cobertores vienen en 3 tipos, uno para ser metido dentro de la pared o embutido, uno para que quede expuesto a la vista, pero no a la intemperie, sino a la vista, y uno que viene con una cobertura de aluminio, ese sí puede quedar expuesto a la intemperie sin ningún tipo de inconveniente. Lo mismo, el cobertor es para envainar el tubo, ¿no? Para recubrir el tubo, pero para los accesorios nosotros lo que hicimos fue esto, ¿no? Generar unas bandas autoadhesivas, que hay 2 tipos, una para que quede embutida y otra para el exterior, para hacer la terminación. Venimos con el caño y acá tenemos un codo, el cobertor viene hasta el codo, el cobertor viene hasta el codo y en toda la parte del accesorio ahí le ponemos la cinta. Ahora bien, acá vemos un paneo general de las líneas y lo que puede llegar a tener, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, pero hay otras que también pasan en la obra y que son más que nada por parte de los que hacen las obras. Una falta de proyecto, uno se encuentra a veces con reclamos, che, ¿y quién hizo este proyecto? O lo mal diseñaron. No, mirá, vino un amigo, vino el otro, eso por lo general en un edificio no pasa, pero es muy común en las casas. Y por ahí uno se encuentra con una casa de 200, 300 metros cuadrados,
que tiene su valor y que tiene una cantidad de cosas a la vista hermosas, y la entraña, que son las instalaciones, es un desastre. O acá, esto sí para ustedes, no hay dirección, o la mala dirección, porque no sabemos qué es lo que tenemos que controlar. A veces son por desconocimientos técnicos, ¿no? Porque, y bueno, no, esta línea no la conocía, y no estoy hablando solamente de instalaciones de agua y de desagüe, pasa en muchas cosas, ¿no? Acá el punto, el cuarto, sin fijaciones. Fundamental las fijaciones en una instalación. Uno a veces va a la obra y está la cañería de descarga cloacal y al lado viene la cañería de ventilación, y esa está suelta. No, no, es parte del sistema, tiene que estar fijo. Uno ve una instalación de bombas, 2 bombas en un edificio, ¿no? Viene una bomba, otra bomba, y después se unen en una cañería sola que va hasta el tanque que está en la terraza. La bomba arranca, corta, y está todo suelto. Eso está mal instalado. Todo tiene que estar fijo para absorber movimientos, dilataciones, contracciones. Ese golpe de arranque y de corte. O no hay ventilaciones. Tenemos muchos reclamos porque hay olor en el baño, hay olor a cloaca. Y uno ve cuando se descargan las cloacas, cuando se descargan los inodoros, que la pileta de patio, que tiene el agua que genera ese sifón, hay un movimiento en el sifón, ¿no? Ese movimiento del sifón, ¿qué es? Que la ventilación está mal hecha, entonces podemos llegar a tener esos problemas. Entonces, son esas cosas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque después cuando uno está en la obra y está en el rústico, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en el rústico uno lo tiene toda la vista y puede cambiar, puede modificar, puede fijar. Ahora, ¿qué sucede cuando uno terminó la obra? Uno puede ir y rompe una pared, recambia la cerámica, rompe un piso, recambia el piso, un revoque, hace el revoque nuevo, rompe y cambia, pero hay una cosa que se va a romper y que no lo van a poder solucionar, que es la confianza que depositaron ustedes los que le mandaban a hacer la obra. Capaz que del grupo de ustedes, capaz que nadie se dedica a hacer edificios o casas y por ahí van a otro lado, pero no importa lo que hagan. La confianza que depositaban ustedes en hacer el trabajo y que se vio rota porque hay algo que no funcionó, eso no se recupera más. Por eso es importante que la mano de obra que ustedes vayan a emplear esté calificada, que sea gente idónea. No solamente nosotros, hay otras empresas de otros rubros que también capacitan a la gente. Nosotros vamos a obra y capacitamos a las empresas para que primero conozcan nuestros productos, sepan trabajar nuestros productos y las obras queden bien instaladas. Entonces, eso es importante, ¿no? Que ustedes trabajen con gente que realmente sabe lo que está haciendo. Pero para eso ustedes también tienen que saberlo, para poder fiscalizar o hacer una inspección de que la obra está en forma correcta. La mezcla de materiales siempre van a perder ustedes, porque no hay a quién ir a pedirle una garantía si yo mezclé 2 marcas. Compré un televisor, le saqué la ficha porque en mi casa en vez de las 3 patitas venían 2 en línea, perdí la garantía. Esto es exactamente lo mismo. Con un agravante, muchas veces cuando se mezclan materiales o marcas, lo que se hace es mezclar diferente tipo de, ¿cómo se llama?, resistencias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un coeficiente de dilatación de un polipropileno al de un PVC o al de un metal. Y uno a veces se horroriza cuando ve en la instalación de una bañera o bañadera que le ponen una sopapa de metal a la descarga de la bañera, un manguito de PVC roscado y después salen con polipropileno. Y vieron que no estoy hablando de marcas, estoy hablando de materiales. Metal, que es latón, PVC, que es un plástico, roscado, y después polipropileno con una junta, un ORRI. 3 materiales diferentes, 3 coeficientes de dilatación diferentes. Lo único que tienen en común los 3 es que a futuro va a haber un problema ahí.
porque uno va a dilatar, uno va a calentar, uno va a contraer diferente al otro. Entonces, está más supeditado a que ahí haya problemas. Por eso lo de la mezcla de materiales y marcas es importante que ustedes estén atentos a esas cosas. Y inspeccionar. Inspección. En gas está reglamentado, la gente va. En agua y en desagües, utilicen nuestro sistema de postventa. Vamos a la obra, el instalador muchas veces se enoja con nosotros porque dice, me vienen a fiscalizar. Y en cierta forma sí, pero como le decimos, miralo del lado bueno. Si hay algo para corregirlo, lo hacemos ahora, no después. Hay mucha gente que hace las obras, las tapa y no las prueba. Y nos jugamos porque hace 40 años que hago la obra y no hay problema. Pero ¿qué pasa? Terminan en pérdida de agua, de desagües, cielos rasos que se rompen, chorretes de las paredes, las humedades. Las duchas, por mala impermeabilización, empieza a filtrar para el de abajo, para el vecino, te golpea. Che, mirá, podés tomar la junta de la cerámica porque en el placar se me llenó todo de humedad. O porque como no fijamos bien las cosas, ¡pum!, se me desenchufaron, se me desacoplaron. Hablando en desagües, ¿no? En pluviales. Mucho volumen de agua acá y no pusimos la grampa que correspondía, se me desacopló, hicimos un desastre, ¿no? Se nos rompen las tuberías porque tenemos cierres rápidos, cerámicos, válvulas esféricas o canillas esféricas, o tenemos un sistema de bombeo y la cañería está toda suelta y se terminan rompiendo. Entonces, olores, inundaciones, obstrucciones. ¿Por qué? Porque usamos un sistema que hembra-hembra, entonces los tubos están enfrentados y ahí pasa líquido y pasa sólido y se clava y se hace un taponcito y un taponcito, un taponcito, y ahí empieza. No hay ventilaciones, hay muchos olores, no escurre bien el agua. Hay mucha cosa que ustedes no la van a aprender dentro de los libros. La van a aprender en la obra. Y para eso es que nosotros le damos una opción, a aquel que lo quiera tomar, ahora le voy a pasar mi número. Estas son algunas de las obras que tenemos hechas con nuestros productos. Entonces ahí en Puerto Madero, fíjense, una torre que tiene más de 40 pisos. Si no estuviese bien fijadas las tuberías de descarga, esto sería un desastre, ¿no? Por eso hay que estar en la obra, fiscalizando y haciendo las pruebas. Chateau Libertador, Chateau Puerto Madero también. Estas son las Mirabilia ahí en Juan B. Justo, enfrente a la vía del tren. El Shopping Mall de Tortuguitas, en Córdoba, todo el complejo Orfeo, en Rosario, las Dolfines. Esto es increíble. Acá arriba, esta parte de acá arriba, son los tanques, los depósitos elevados, y esto viene un caño de 4 pulgadas, desde el segundo subsuelo donde está el sistema de bombeo, para alimentar el tanque. Cuando empieza a tirar agua, eso es una locura. Es un ruido cuando viene subiendo el agua, y vaya si tiene que estar todo bien armadito, porque si no vuela todo. Imagínense, este tiene 42 pisos, creo que es, el depósito está allá arriba. Estamos hablando son 100 y pico de metros, estamos hablando de una presión de bombeo de más de 15 kilos. Si no está bien fijo el sistema, es un problema. Esto es en Montevideo. Esto es algo para mí, como digo yo, me pongo contento. ¿Por qué? Porque un sistema, ahí es un complejo de un shopping y 2 torres de más de 35 pisos, todo hecho con nuestro sistema. Lo mismo que la torre más alta de Montevideo, esta tiene 40 pisos. O la Torre Trump en Punta del Este. Entonces, cuando uno ve esas cosas, va más allá de la marca de nosotros. Acá se conjuga todo. Una buena marca como somos nosotros, un buen instalador como el que está haciendo la Torre Trump o que hizo las otras, y una buena dirección de obra, porque todo va de la mano. Y en este caso ustedes son esa parte, la dirección de obra, o la parte proyectista. Entonces, recuerden, aquel que quiera haga una captura de pantalla ahora, fíjense en mi nombre, anoten mi número de teléfono, cualquier consulta que quieran realizar,
estamos a las órdenes. Porque hoy recién empieza el tema de las instalaciones. Hicieron este cuatrimestre y la cancha en la obra, muchachos y muchachas, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna consulta, si hay alguna duda. No vamos a hacer ningún tipo de examen, así que tranquila, Agustina, que la veo ahí. Así que bueno, Raúl, hoy me fui un poco más marketinero estuve, ¿viste? Iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y bueno, pasa. Igual es un placer escucharte. A mí me gusta escucharte más sobre los problemas de las obras, ¿viste? Eso que alguna vez mostraste fotos, cómo se resuelven las instalaciones en edificios de altura, que digamos no Sí, es tema de esta materia, de la otra materia, pero bueno, son todas cosas que como profesionales tenemos que ver. Pero hablaste sobre cosas importantes como la dilatación, la utilización en lugares fríos, el golpe de ariete, todas esas cuestiones que aparecen en las instalaciones y que, digamos, uno las identifica cuando a veces tiene el problema, no las identifica antes. exacto, exacto. A ver si... a ver, porque yo con esto... Yo no sé si se ve lo que estoy Sí, mostrando. Sí, sí. Sí. Bueno, para que eh, hice otra cosa, no era acá. Acá. A ver si ustedes me dicen si se ve esta foto. ¿Se ve esta foto? No vemos ninguna foto. No Por me ahora poquito. estamos, No ve ninguna. Bueno, estamos entonces viendo para que... tu carpeta. Sí, yo con esto... Tenés que ingresar a la Ténganme, carpeta y buscar la foto. sí, ténganme paciencia, gente. Viste, una persona grande como yo. Sí, te tenemos paciencia, ¿viste? Ah, ahí tampoco, ¿no? Sí, ¿Qué Ahí, tenés que ahí estamos viendo marcar la carpeta. cada uno. Entraste a la carpeta, ahora marcás la foto que querés mostrar. Ah, ¿y por qué no la veo ahí? Cliquea doble, abrila. ¿Ahí la ven la foto? No, Ah, No, bueno, viste, haga una cosa, deje de compartir y ponga de nuevo y ahora le va a aparecer para seleccionar entre las dejo, ventanas. dejo, dejo de compartir, lo ponemos de vuelta, se agradece el... Ah, ahí está, ahora sí. sí, si no es por los alumnos, en el caso mío, Sí, ¿viste? Hago lo agua, mío es hago terrible. pista, no sabés. Ah, ah, ahora sí lo ven, ¿no? La Ahora foto. sí. Sí, ahora se ve. Ustedes miren, esto es una losa que viene con el tergopol, las viguetas. Fíjense el detalle, acá tenemos la pileta de patio de nosotros, que viene con estos elementos para que yo fije con varilla o con la cinta, y este cristiano, por llamarlo de alguna forma, fíjense todo lo que hizo de alambre. Esto es una chanchada. Entonces, esto es un edificio de 4 pisos en San Rafael, en Mendoza. En un edificio de 4 pisos no se puede escapar esto. ¿Por qué? Vamos a suponer de que el instalador sea una mano de obra no calificada. Pero acá tenemos un responsable técnico atrás de esto, ¿no? Que tampoco supo cómo generar una inspección. Porque mire, algún concepto tenía, ¿no? Acá, para no apretar directamente, le puso un pedazo de caño, como acá, le puso un pedazo de caño para no apretar directamente. Pero esto porque fallaron muchas cosas. Falló el instalador, el director de la obra o el que controla, y no hay inspección. Entonces, acá en el gas, caño de gas, caño de agua. Fíjese que acá el caño de agua lo unen al caño de gas con un alambre. Entonces, cuando yo voy y le pregunto, che, ¿quién es el responsable acá? Llegamos al mediodía, me acuerdo, y no había nadie. Estaba el sereno, no, ahora no estamos trabajando. Entonces, esto, lo que gastaron de alambre, el famoso dicho, lo atamos con alambre. Entonces,
Estas cosas son las que ustedes no pueden permitir en la obra, como esto, ¿no? Fusionar caño. Acá mañana pierde. ¿A quién le reclamo? Este caño es nuestro, este caño no es de nosotros. Acá es un caño de una marca, este es caño de otra marca, ¿no? Esta es una pieza de una marca, esta es otra pieza. ¿A quién le voy a reclamar? ¿Quién me va a dar una garantía? Nadie. Esto, miren, esto es en Santa Fe Capital. Si alguno conoce Santa Fe Capital, hay dos puentes cuando uno cruza el río, hay un puente colgante, bueno, cuando viene entrando a Santa Fe Capital, en el puente colgante gira a la izquierda, hay como una especie de viaducto, y este edificio, esto es la planta baja. Fíjese este detalle, ¿no? Acá hay una panza, o sea que acá no, la pendiente no es la que corresponde. Pónganle que acá no hay tanto problema, pero el problema más grande es acá. Ahora lo vamos a ver en otra foto. Esto, con respecto a esto, está más alto el nivel, está contrapendiente. Esto es el codo de un inodoro. Esto acá siempre está con materia, está con el sólido. Estas cosas son las que no se pueden permitir. Esto, hoy hablábamos antes de empezar con Raúl, ¿no? de cuando empezamos hace 40 años atrás, los dibujos en las primeras computadoras y todo eso, los proyectos, todo muy lindo, la teoría, después la obra es la realidad. Esto es en un club que hacemos charlas en San Luis. Y yo lo tomo como risa, pero nos tenemos que morir de que nos pasen estas cosas. Cortar una puerta porque le erramos la distancia. Bueno, esto no está. Esto es fusión, cañería azul y cañería verde. ¿A quién le pedimos? Y un caño de nosotros pintado de blanco. Aguaduc se lee acá pintado de blanco. O lo que viene ahora es el emporio, ¿no? Esto es polipropileno azul, polipropileno verde. Esto es un buje roscado que está termofusionado. Esto es en pulgada y esto es en milímetro. Esto es un buje, una entrerrosca de PVC, un flexible de PVC, un codo roscado en polipropileno, un accesorio de galvanizado roscado. Esto es un manguito de hidrobronce y esto es hidrobrón. O sea, acá tenemos todo. Cuando uno lo muestra a los instaladores, cuando hacíamos las charlas, dice, pero resolvió el tema. No, muchachos, no nos tenemos que reír. Esto es una vergüenza que suceda. ¿No? Esto, cambio de colores y aparte está quebrado. ¿No? Esto acá, uno ve que en lugar de estar recto, está así, está clavado. No puede ser. Y esto es porque no hay controles. O acá, fíjese el flexible de largo. O esto está muy bajo, o esto está muy alto. Pero hay algo que está mal. Esto tiene que estar cortito. O sea, lo que somos, los que vamos a baño de hombre, sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, esto ni que hablar. Cañería de polipropileno milimétrico, que es todo termofusión, y acá el caño en milímetro roscado. También, estas son cosas que uno no puede... Esto, miren el depósito donde está. Esto es en La Falda, en Córdoba. Es un cliente que fuimos a hacer una charla y le digo, ¿me permití pasar al baño? Y me llamó la atención, miren la altura que está el depósito. Yo les aseguro que este elemento que está acá, que se llama bidet, está al santo botón. Porque cuando uno descarga este depósito, con la fuerza que viene el agua, uno se queda sentado y es autolimpiante. Es una chanchada lo que digo, pero es una realidad. ¿No? Aparte uno lo ve, está suelto. Tiene miedo de tirar la cadena, ¿saben por qué? Porque se mueve todo. Esto llega a quedarse suelto, solo, terminamos rompiendo la cañería de descarga. Bueno, esto es otra de las cosas que se ve muy comúnmente. Este es un hotel en Tucumán, que yo me quedo, lo hicieron nuevito, y miren la chanchada que hicieron. Llaves esféricas, que son de exteriores, las colocaron embutidas. Acá no entra la mano, pero estas llaves son para el exterior, pero como son más baratas, las ponen en un baño nuevo, o esto que viene ahora, ¿no? Esto es una cañería de gas. Este es un caño de gas de una empresa que no es la nuestra, y esto es un caño de agua, y fusionaron
¿Se acuerdan que habíamos hablado que el gas era el material polietileno y la cañería de agua es polipropileno? Dos materiales diferentes, coeficiente de dilatación diferente y aparte otra cosa, lo más importante, son dos tipos de materia prima diferentes. Esta fusión no se logra nunca. Esto es como querer pegar agua con aceite, se van a separar siempre. Y esto es lo mismo, y es una cañería de gas. O esto, ¿no? Aquel que no conoce, les comento, esto es un caño de epoxi, es un material como es de hierro revestido de una pintura que se llama epoxi. Este sí es un caño nuestro de gas, de polietileno que se une por termofusión. Y esto que pusieron acá es un elemento que se llama acople rápido, que es para una reparación de caños de agua. Y el tipo lo hizo en gas. Esto es suicida, ¿no? Lo mismo que esto. Masilla plástica en un lugar donde tiene que estar unido mediante una rosca, o esto es un caño de epoxi y esto es un caño de hidrobrón. O sea, esto es hierro y esto es latón. Y el tipo lo une, digo el tipo por ser genérico, ¿no? Con masilla plástica. Esto es una locura. Y lo que viene ahora son cosas que uno encuentra por cualquier lado, ¿no? Más común. Esto más para ustedes, ¿no? Proyectista. Le erramos a la columna como en 20 centímetros, ¿no? Tendría que haber un poquito más abajo de acá. O le erramos a la pared, tendría que haber ido para acá. Y esto no es que uno lo hace a propósito, son cosas que uno encuentra en obra, ¿no? Colocar la unidad externa adentro de la vivienda. Caño de termofusión roscado en un accesorio roscado y unido con silicona, caño de gas. La gente tiene que ir presa. Esto fue un reclamo que tuvimos porque le perdía la termofusión. Cuando lo recibimos en un bolsín que llega todas las semanas de diferentes partes de la Argentina, cuando vimos esto, ¿qué tenés que decirle al tipo? Tenés que llevar preso. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que ir viendo. Esto, PVC, polipropileno, goma, cinta, esto es teflón. Estas son cosas que no pueden ser. Y estas son las que uno... Bueno, esto miren, esto sí que es terrible, porque esto es Rosario. Ustedes saben que se cayó un edificio en Rosario, ¿no? Que mató una cantidad de personas cuando un instalador quiso cambiar una válvula de regulación de gas en la entrada del edificio, cosa que no le correspondía a él. Se asustó, no pudo con la presión que había, empezó a salir gas, eso explotó, tiró el edificio abajo, murió una cantidad de gente. Esto es en Rosario. Esto es termofusión, esto es roscado, esto es termofusión de gas, pero esto es termofusión de agua, esto es galvanizado, esto es epoxi, esto es una instalación de gas. Entonces, yo lo que digo es, está bien, no sabes, pero contratá a alguien que sepa. No, muchacho, no puede ser. Estas son cosas de construcción, ¿no? Le erramos a las cosas. Calefacción, el desagüe en la ventana, ¿no? Este lo deben de conocer porque es muy común. Él lo hizo como estaba en el proyecto, ¿no? La segunda parte apoyaba acá, él lo hizo tal como estaba. A veces uno se ríe de estas cosas, ¿no? Pero son cosas que hay que tomar en cuenta. Un toma en una ducha, ¿no? Uno ve estas cosas y dice, o esto, mira una aberración. Y todo esto son ustedes los que tienen que evitar que estas cosas sucedan. Nosotros tenemos un edificio de altura y si no fijamos bien las tuberías, y vamos a tener un problema. Si no ventilamos bien, vamos a tener un problema. Si no tenemos un lugar correcto donde bajen las cañerías, vamos a tener un problema. Yo qué sé, esto, ¿no? Pones un baño
las puertas, ¿y quién va a ir al baño ahí? Entonces, uno lo pone acá, ¿por qué? Porque es para que tomen conciencia. Esto no funciona nunca, porque esto es un radiador de calefacción, así no va a funcionar. O esto, sacaron la estufa y miren, lo rompieron. O esto. Son cosas muy groseras, ¿no? Pero, ¿cómo haces para abrir si está al lado de afuera? O le hicimos los escalones y pusimos la ventana y donde va la puerta no le pusimos los escalones. Algo le erramos. Y esto es muy común que pasa en las obras. Las terminaciones, y esto también métaselo en la cabeza, las terminaciones que son las rejillas de los baños, o de las cocinas o de los lavaderos, tienen una forma de ser unidas al sistema, a la pileta de patio o a la boca de acceso. Y hay todo un sistema que es hermético, pero eso lo tiene que hacer el instalador. Usted le tiene que exigir al instalador que sea él el que te haga las terminaciones. Porque muchas veces el instalador lo que hace es, se lo deja al que coloca la cerámica. Y el que coloca la cerámica, y más cuando es un edificio, trabajan por un tanto, trabajan por metros cuadrados colocados. Entonces viene a las corridas y viene, coloca, y viene otro haciendo los recortes atrás. Y el que viene haciendo el recorte atrás no se va a andar poniendo, midiendo, el tipo corta, pegó con pastina y después pasa esto, ¿no? Que queda todo suelto. Y cuando empieza a filtrar el agua, le va para el de abajo. Y al que van a llamar va a ser primero a ustedes, que son los responsables de la obra, y después al instalador. Bueno, esto, una cupla de gas con agua. Bueno, esto es cosas que suceden cuando se va demasiada la temperatura interior. O esto, mire, precinto, hacer una derivación. Estas cosas no pueden suceder. Esto me lo mandó un amigo que vive en Bahamas y me dice, Rubén, fíjate si esta será la famosa llave del agua, ¿no? El ingenio popular. Esto es un caño de gas en una estación de servicio en Panamericana y cerca de Márquez, donde hicieron una reparación y le pusieron arriba y abajo caño de agua, un pedazo de caño de gas termofusionado y siguieron con galvanizado, en una estación de nafta. Entonces fuimos, vimos, sacamos la foto y le dijimos al tipo, escúchame, ¿vos sabés lo que hicieron acá? Hablamos con el encargado, porque estas cosas, si uno termina siendo cómplice, estas cosas, le metemos material, no, miren esto, cómo hace la derivación, cortan un caño y le meten uno adentro. Esto, todas estas cosas son ustedes, fíjense todo esto. ¿Por qué pasa esto? Mire dónde calza el cierre de la cerámica y el caño, ¿no? Está descentrado. Y después dicen que con una goma, no solucionan nada. Esas cosas terribles. Mamita, ¿no? Esto no puede ser que después a uno le vengan a pedir un reclamo, ¿no? Mire esto. Esto es una pieza roscada, termofusionada, reparada. Bueno, esto es para la risa, ¿no? Pero a lo que voy es, ustedes son los que tienen la posibilidad de cambiar toda esta realidad. Pero para eso se tienen que profesionalizar, tienen que ser gente que realmente piensen que hay que las cosas hacerlas de otra forma. ¿Y saben lo bueno de hoy? Que hoy hablábamos con Raúl y con el profe también. Tenemos esto. Ustedes van a un lugar, van a una obra y les está pasando algo y no saben, porque no es necesario de que sepan todo, están grabando, están sacando una foto o directamente una videollamada ahora por WhatsApp. Che, mirá, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Pero no solamente con nosotros, con cualquiera. Pero son cosas que tienen que cambiar. Y desde el proyecto,
uno ve esas mega torres, yo veo acá, donde vivo, por suerte se sigue edificando, y uno ve los espacios que van a ir las instalaciones. No, 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 no. Entonces tenés adentro de un baño una mocheta, o adentro del placar del dormitorio tenés una mochetita y ahí pasa la cañería. ¿Qué pasa después cuando hay que hacer una rotura, una reparación? Es terrible. Bueno, Raúl, no los No, molesto más. no molestar, la verdad que me gustó la última parte, sobre todo tema. No sé, Gonzalo, ¿querés cerrar? No, nada. Cierren ustedes. Gracias, Rubens. Como siempre, muy claro todo y coincido con Raúl. Esta última parte de las fotos ilustra mucho y, digamos, para los que no están todos los días en obra o cuando vayamos a obra y nos encontramos con algo así, ya sabemos que es una aberración, además también porque vos nos lo mostraste y quedó claro. Entonces no deja lugar a dudas, así que es más que importante esta última parte que mostraste también. Yo creo que las instalaciones es como siempre decimos, ¿no? Las cosas pasan por algo. Si algo pierde, es porque algo está mal hecho. Porque uno habla yo estoy hablando de mi marca, pero hablo de otras marcas que también están fabricadas bajo normativas y tienen aprobaciones. Cuando uno habla de ese tipo de instalaciones, si algo pasó es porque algo hicimos mal. O sea, es muy fácil en la obra echarle la culpa al otro, cuando en realidad es muy sencillo hacer una instalación. Uno tiene que mantener y seguir, ahora que todo el mundo habla de protocolos, uno sigue 4 o 5 puntos. Yo sé que el caño lo tengo que cortar recto, lo tengo que biselar, lo tengo que lubricar, enchufar, y ya se me terminaron los problemas. Ahora, si yo no lo corto recto, si yo no lo biselo, como hay mucha gente, porque ustedes que son los jóvenes que van a ir a la obra, se van a encontrar con gente grande como yo, que tiene 40 años en la obra y les va a decir, a ver, ¿a quién tengo ahí? Al primero, a Gianfranco, ¿no? Pibe, ¿qué me venía a explicar vos? Y cuando vos todavía no habías nacido, yo ya estaba en la obra. Y mi viejo me comentaba, siempre lo digo, que el burro, desde que nace hasta que muere, es burro. Ahora vos, Gianfranco, Martino, Franco, cualquiera, Maya, que está por ahí, Agustina, no pueden ir al choque con el instalador. Tienen que demostrarle que ustedes saben. Para demostrarle tienen que estudiar, se tienen que capacitar y tienen que utilizar lo que les dan los profesores. Y si quieren utilizar lo que nosotros les podemos brindar como empresa, anoten mi número de teléfono, muchachos. Miren que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque yo apuesto a ustedes. Yo con el instalador, más allá de que yo soy instalador, pero con el instalador es más difícil. Ustedes tienen open mind, cabeza abierta, porque para ser ingeniero, para ser arquitecto, tienen que estudiar mucho, tienen que ingresar mucho conocimiento. Lo tienen que misturar con el instalador. Pero ustedes son los que me van a cambiar toda esta realidad. Yo no quiero que no haya obra sin inspección. Yo no quiero que uno vaya a una obra y se encuentre siempre con los mismos problemas de que la cañería, después de 3 años, en los desagües, empezó a perder. ¿Y saben por qué pierde? Porque utilizan lubricantes berretas que salen la mitad de precio y que hacen que el O-ring se degrade, entonces se quede rígido. Y si se queda rígido, no hace eso de dilatar y contraer. Queda rígido, entonces cuando el tubo dilata, no pasa nada, pero cuando el tubo se contrae, el O-ring quedó fijo y ahí empezó la pérdida. Y eso es algo que es real porque lo hemos comprobado. Entonces, esas cosas muchas veces son ustedes los que las van a cambiar. Pero para eso van a tener que saber qué son las cosas que están mal. Y esto es una muestra de obras malas que hay. Tenemos una cantidad de más. Va a depender de ustedes. Si quieren averiguar más, me van a llamar. Si tienen alguna duda, me van a llamar. Si no, van a seguir uno más del montón de la cantidad de ingenieros que se han recibido y que lamentablemente, como una cantidad de instaladores, pasan sin pena y sin gloria. Perdonen que sea así, bien crudo y franco, pero si no cambiamos las cosas, vamos a seguir haciendo lo mismo. Ya ahí me puse de viejo, Raúl. No, no,
Es lo que yo siempre digo, me fui por las ramas, me empiezo a hablar, me voy Claro, pero, ¿viste? así, y los, y los alumnos tienen que soportar, digamos, Sí, bueno, ya que uno se va por las ramas, pero uno yo pienso, quiere yo aportar, pienso, quiere aportar la propia experiencia y que no sufran consecuencias que uno ha sufrido. Y vos te vas de imaginate, viaje, te pasó lo mismo que me claro, pasó a mí, así que está todo bien. ¿viste? Los pibes acá dirán, pa, tenemos que agarrar al profe, aparece este Raúl y ahora todavía te traen otro viejo más, viste, que te dice lo mismo. Pero acuérdense que Bueno, cuando ustedes, dentro de 40 años van a decir lo mismo, muchachos. sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. lo del principio de todo, gracias. Muchísimas No, gracias gracias a vos, por la Rubén, la verdad que oportunidad. para mí es un placer, la pasión con que pones. Eh, yo sé que podés dar mucho más, pero los tiempos también son limitados. Yo quiero que vuelva las presenciales, Sí, de que se toque, ya hemos hecho con Gonzalo, ¿viste? De poder termofusionar, de explicarle, de cortar una pieza y ver cómo queda después que se termofusiona. Porque una cosa es que yo te pase un videíto y otra cosa es que ustedes fusionen un tubo y un accesorio y después lo cortamos. bueno, yo tuve siempre en ambos lados, pero en general de auditor o inspector o lo que sea. Y es mucho más fácil, digamos, criticar y ver las cosas que están mal y qué sé yo, si uno no lo ha hecho con sus propias manos, y cuando uno hace las cosas con sus propias manos se da cuenta de esto que estás diciendo vos en forma práctica teórica, ¿sí? Cambia la mirada de uno como profesional y la mirada respecto a lo que están haciendo la tarea en la obra, ¿sí? Y uno se da cuenta cuando alguien sabe y actúa correctamente y cuando sabe y actúa incorrectamente a sabiendas, Sí, ¿eh? sí, sí. Y con tal Todos de... nos, todos nos equivocamos y Sí, no, todos nos vamos a seguir equivocando. La diferencia cuando uno se equivoca sabiendo que te estás equivocando, que muchas sí, veces se hace, o cuando lo haces en forma involuntaria y decís, uy, le erré, vamos a cambiar. claro. Chao. Cambia, Así que bueno. le digo a los alumnos, no importa no sé, lo que uno se dedique, lo que uno haga, pero es bueno, como decía hoy Rubens, empezar de abajo y ver de abajo la tarea, aunque después no la hace nunca más, ¿no? Pues, digamos, yo he termofusionado y bueno, que he cometido estos errores que dice Rubén, normales y qué sé yo, y después nunca más, no quiero saber más nada, no quiero hacer eso bien, con control. Claro, Pero uno pero si, tiene la mirada para hablar con el que la hace de una manera distinta. Cuando uno sabe que uno comete, digamos, algunos errores, algunas cuestiones, a pesar de haber leído toda la teoría, de saber toda la teoría, y hace algo y tiene consecuencias, uno cuando controla tiene otra mirada. hay que, hay que sentir en la mano lo que uno leyó en el papel. Eso es Igual, lo a que digo ver, yo. es la mirada de gente de nuestra edad, ¿no? Sí, sí, está bien, sí, por supuesto. Bueno, Mirá que Rubén, yo. vamos a, Gracias, gente. no, vamos a Que les dejarlo vaya porque si no bien. los alumnos nos van a tirar con lo que tienen. Al final íbamos a terminar a las 12, ¿no, Sí. Gonzalo? Bueno, Rubén, Dale, muchísimas gracias, gracias. Muchas saludos gracias, Chicos, muy buena la y charla. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. sí, lo único que quiero Gracias. agregar es lo que Gracias. dice Rubén, a la predisposición, lo puedo certificar yo también, no en el caso con Rubén, pero cuando uno tiene un problema con las empresas que ha trabajado, recurrir a la parte técnica, no a la empresa de esta Saladillo en particular, sino para cualquier instalación, es decir, aire acondicionado, lo que sea, recurrir uno va a encontrar siempre una mirada técnica importante. Así que lo que buscamos es eso, tener la mirada de lo que ustedes tienen los docentes, que tienen determinada experiencia, de acá del fabricante que tiene una determinada experiencia,
y ver, digamos, los distintos actores. Nos faltó, como dice Rubén, que haya una ejecución para que vean efectivamente las diferencias, entonces para cerrar este circuito. Así que bueno, vuelvo a agradecer a Rubén, que la verdad que es para nosotros un aporte importante, a la paciencia de los alumnos y a Gonza, que sobre todo que se dedica muchísimo a la materia. Así que agradecido de parte mía. Chao, gente. Chao, Hasta luego a muchas todos. gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Buenas noches.